te bendiga mucho. En esta oportunidad quiero compartir una palabra con vos muy especial. Quiero que puedas prestarme atención por un momento y recibir esta palabra en tu corazón. Quiero que puedas entender conmigo que cada vez que recibimos una palabra y somos empoderados de ella, ella comienza a cambiar nuestro destino. En este momento quiero compartirte la importancia de no dejar de ver la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando me quiero referir a hablar sobre este tema de la visión, no solamente hablo de un destino, de un llamamiento, de un propósito, estoy hablando de una palabra que fue plasmada en tu corazón o en el mío, en la cual el Señor ahora nos está dando luz para que podamos ver un futuro, el cumplimiento justamente de esta palabra que hemos recibido. Cada vez que Dios nos habla a través de su palabra o recibimos una palabra a nuestro corazón, nosotros no vemos esas palabras como letras o como un cartel que pasa por nuestra mente, que dice, por ejemplo, cuando Dios nos dice que nos va a bendecir, un cartel que pasa con letras góticas diciendo te voy a bendecir, sino que cuando Dios nos está diciendo una palabra como esta, te voy a bendecir, automáticamente comenzamos a ver, a visualizar y a tener una visión de la bendición que Dios nos va a dar o la que vamos a recibir. Hay gente que cuando recibe una palabra como esta, como que Dios los va a bendecir, que Dios va a traer una gran bendición, están pensando en las deudas que va a pagar, está pensando en que va a poder terminar la edificación de su casa, o también está pensando en que va a poder ser prosperado o bendecido en su negocio. En el área donde él necesita o ella necesita la bendición es donde justamente está teniendo la visión de la palabra que Dios le ha hablado. Eso significa que cuando nosotros recibimos una palabra de Dios en nuestro corazón, lo comenzamos a ver a través de las imágenes. ¿Saben? Si nosotros comprendemos esto, vamos a entender el valor del texto de Hebreos capítulo 11 y versículo 1, certeza y convicción. Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Si hay una persona, un hombre soltero, que le está pidiendo a Dios, se está rogando a Dios por una esposa, justamente aquel hermano no piensa por una hermana que no le agrade, que no le guste, que no le llame la atención, sino que él está pensando en, si Dios le dice que le va a dar su esposa, en aquella mujer o aquella hermana que él está orando, que él está clamando. No está pensando en quién él no quiere. Justamente de esa manera se manifiesta la visión de aquella palabra que ha recibido. Ninguna persona cuando Dios le dice, por ejemplo, que va a salvar a su familia, está pensando en una persona que no sea un integrante de su casa, de su familia, una persona que la ame, en respuesta a salvación cuando ha recibido una palabra como esta. Si Dios le dice a una madre que Él va a salvar a su hijo, esta imagen produce fe y esa fe mañana se transforma en una visión y aquella visión llega a ser concretada. Porque cuando nosotros hablamos de certeza y convicción, justamente estamos viendo en algo que estamos comenzando a visualizar por medio de la fe. Es importante que no dejemos de ver nuestra visión. Hebreos capítulo 11, vuelvo a repetir, nos habla de certeza y convicción. La palabra de los pesimistas y de los profetas del desastre es en la que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aparte de como nosotros también podemos ver y visualizar la palabra de la fe que nosotros recibimos, también podemos llegar a ver las palabras catastróficas que a veces recibimos en nuestra vida, la palabra de la gente pesimista que nos habla que el país está cada vez peor, que las cosas no se van a solucionar, que pase el gobierno, venga el gobierno que sea, las cosas van a seguir igual o de la misma manera. Palabras de gente pesimista, gente que también está viendo situaciones catastróficas en su vida. Hay gente que a veces siente una pequeña molestia en su cabeza y ya se está diagnosticando una enfermedad. Hay gente que siente una molestia, que siente una inquietud referente a su trabajo y ya está pensando que lo van a echar de aquel trabajo. ¿Sí? Gente que comienza a ver, a tener imágenes de sucesos o comentarios que está escuchando a sus alrededores. Por eso, déjame decirte que si la palabra que estás oyendo es solamente la palabra de la calle o la palabra de la televisión, esa va a ser la visión que usted va a tener, esa va a ser la visión que yo voy a tener. Pero si usted está oyendo la palabra, usted tendrá certeza y convicción. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted está oyendo la palabra del Señor, si usted está comprometiéndose con aquella palabra que está estudiando, lo que usted va a ver será muy diferente
a lo que se pueda levantar como una realidad. Esto es muy importante, esto es muy especial, porque es la luz de la palabra la que va a marcar tu destino y el mío, y justamente es la visión clara que nos va a dar la misma. Por eso es importante que tanto usted como yo podamos creer en esta palabra y saber con nuestro corazón que las promesas que Dios nos ha dado no son simples palabras, sino son imágenes de imágenes importantes donde nuestra fe va a ser depositada sobre ellas y mañana se transformarán en una gran visión que va a pulir nuestra vida, nuestro ministerio y también nuestra familia. El libro de Génesis, en el capítulo 13 y el versículo 14, lo voy a leer, dice de esta manera una palabra muy clara, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Cuando Dios habla esta palabra en la vida de Abraham, nos hace entender algo muy especial. Cuando Dios llega a la vida de Abraham era de la tierra de Ur, de los caldeos, de la tierra de los demonios. Este era el significado. Hacía negocios también en Harán. Y venía de un tiempo donde él adoraba al sol, adoraba a los árboles, a cualquier rama. Y Dios se le aparece a su vida, se refleja con una palabra muy especial. El Señor le pide que alce sus ojos y que mire a lo lejos, que deje de mirar lo que está alrededor de él, o lo que él tiene cerca, o el círculo que lo está rodeando, sino le está diciendo que ahora es el momento de que tiene que alzar los ojos y mirar a lo lejos. La visión que Dios nos da justamente no depende de lo que nosotros vemos hoy, ni de lo que tocamos, sino de lo que viene y lo que vamos a vivir mañana. Porque Dios no se limita por tu condición actual, ni por la mía. Si hoy no tienes dinero, a eso Dios no le importa. Si hoy usted está pasando por una enfermedad, eso no va a detener la visión y la palabra de Dios sobre su vida. Claro que no. A Dios no lo va a detener las canas, las arrugas, no. A Dios nada de eso puede detenerlo. Dios lo que nos está diciendo a través de la vida de Abraham es que Él quiere que nosotros saquemos nuestros ojos ¿de dónde? De nuestro hoy y que lo pongamos en nuestro mañana. ¿Cuánto cuesta a veces dejar de ver la realidad que estamos viviendo para poder ver el futuro que Dios ya tiene planeado para nosotros? Sí. Y déjeme decirle que la realidad es algo pasajero, ¿sí? Así como un automóvil puede pasar por enfrente de nosotros, así es la realidad. Pero la verdad de Dios siempre será eterna y confrontará cualquier realidad o situación que podamos estar viviendo que sea mala. La palabra era, alza tus ojos en donde estás y quiero que mires. Era decir, quiero que quites los ojos de la realidad que estás viendo y que fijes tus ojos en mi verdad. Esta palabra marcó la vida de Abraham cuando él la recibió. Y quiero decirte que así como marcó la de él, también puede marcar la tuya. Usted puede decidir, claro que sí, puede decidir hoy creer en la realidad de hoy o puede decidir creer en la verdad de Dios que es eterna. Saben, la verdad siempre va a cambiar la realidad que estamos viviendo. Cuando Abraham recibe esta palabra, Abraham se lo reconoce como el padre de la fe. Cuando él recibe esta palabra, él recibe una orden y también una visión de Dios. La visión que Dios le estaba dando, Abraham todavía no la podía entender en su mente, con su lógica, con su razonamiento, con su intelecto. Pero lo que él no sabía era que esta palabra que Dios le había dado y que le estaba dando iba a pulir todo su corazón y la vida que él estaba llevando. Quiero decirle que si nosotros no nos amoldamos a las exigencias de la visión que Dios nos ha dado, esto no va a funcionar. Ninguna persona puede decir que está viviendo la visión que Dios le ha dado en una palabra, si su vida no es moldeada por aquella visión. Abraham recibe una visión estando en un lugar muy lejano. En aquel lugar, ¿por qué? Dios quería que él pueda sostener la visión en aquel lugar. Y él mismo lo iba a llevar hasta aquel lugar. Estoy diciendo hasta el cumplimiento de aquella visión que él había recibido. Dios no tenía problema en acercar o traer su futuro, aunque muchos digan lo contrario. Esto no tiene que ver por lo que la gente dice de nosotros, sino lo que Dios ya marcó en una eternidad, con tu nombre y con el mío. Porque el cuadro de tu victoria y el cuadro de mi victoria no está adentro, sino en lo que está afuera. ¿Saben? Dios le dice a Abraham, voy a hacer tu descendencia tan grande que voy a poner a prueba
si la gente puede contar el polvo, entonces va a poder contar tu descendencia. Esta palabra era muy fuerte, esta palabra era muy grande. Nosotros nos sorprendemos cuando leemos esta palabra que Dios le dio a él. Luego le habla de una descendencia como estrellas del cielo, como arena del mar. Pero cuando le dice de esta manera era, si la gente puede contar el polvo, también va a poder contar tu descendencia. Lo que Dios le estaba diciendo era una palabra tan grande, era una palabra tan poderosa, que la mayoría de la gente no le iba a poder creer. Si él se la contaba, no lo iban a poder llegar a entender, jamás. Era una palabra muy grande, muy poderosa. Y lo mayor de todo era que Dios le estaba diciendo, donde pongas el ojo, donde mires y lo que desees, yo te lo voy a dar. Te lo voy a dar como herencia, lo vas a poseer. Era todavía una palabra más grande. Pero desde ese día donde Dios le da esa palabra y Abraham tiene contentamiento en su corazón, pasan muchos años donde él está esperando que esa palabra se pueda realizar y se pueda cumplir sobre su vida. La palabra del Señor nos sigue diciendo de que algo comienza a pasar en la vida de Abraham y él comienza a pensar en su corazón y a decir, para que esta palabra pueda cumplirse sobre mí, yo necesito de un hijo. Y no tengo hijo. Así que él comienza a pensar en algo y en pensar en que seguramente quizás el heredero que yo voy a tener va a ser un heredero justamente de un esclavo de mi casa. Y seguramente su corazón comenzó a entristecerse. Pero en el capítulo 13 Dios le da una promesa muy grande. En el capítulo 15 Dios le da una visión muy fuerte ahora. De promesa, de capítulo en capítulo, se va transformando ahora en una visión. Y el Señor le dijo, no te va a heredar un esclavo, sino te va a heredar un hijo. Ahora esto ya se estaba poniendo mejor, porque hasta un momento Abraham estaba pensando que había recibido solamente una promesa. Alguien va a heredar esta palabra. Pero luego pasa el tiempo y Dios ahora le da una claridad, algo determinante, algo puntual, que se transforma en una visión. Ejemplo, Dios nos dice que nos va a bendecir y salimos nosotros de una reunión o de un culto gritando, saltando, dándole gracias a Dios. Pero a veces pasan las horas o pasan los meses y estamos pensando, ¿cómo será que Dios nos va a bendecir? ¿Por qué área Dios nos irá a bendecir? ¿O va a derramar lo que nosotros estamos esperando que Él derrame? Pero cuando Dios ahora nos está dando una palabra puntual, o una palabra tan puntual como nos está diciendo, yo te voy a bendecir, pero pasan los días y podríamos decir que pasan los capítulos y nos dice, yo te voy a bendecir así, te voy a dar un puesto de trabajo de esta manera, donde vas a tener cadenas de personas, cadenas de tu misma empresa y personas trabajando bajo tu mando, y yo te voy a prosperar y te voy a... Oh, eso ya va cambiando, porque ahora una palabra está siendo puntual y se está transformando justamente en una visión muy fuerte. Abraham había recibido una palabra como esta, y cuando recibe una palabra puntual es justamente que Dios le va a dar un hijo, que no va a ser un esclavo de la casa, sino un hijo, y en este hijo Dios estaba mirando a su esposa, Saraí, en aquel momento, Sara. Y estaba pensando en su matriz, en su vientre. Abraham, cuando recibe esta palabra, su vida comienza a ser cambiada de una manera poderosa. Quizás Abraham trabajaba de 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y en aquel momento que recibió esa palabra, empezó a salir a las 18 horas, 2 horas antes. Le preguntaban, Abraham, ¿a dónde vas? Qué raro que estés saliendo, que te estés yendo tan temprano. Qué raro que te estés yendo a esta hora, no es común de vos. Y él está diciendo, lo que pasa es que me tengo que ir porque tengo que ir a preparar una pieza para mi hijo. Se miraban todos los compañeros diciendo, ¿qué hijo si no tenés hijos? Lo que pasa es que Dios me habló y me dio una visión ahora. Él me había dado una promesa, pero ahora me dio una visión puntual. Voy a tener un hijo, así que tengo que salir corriendo a preparar una pieza para él. Al otro día, a la otra semana, él había salido otra vez temprano porque tenía que ir a fabricar juguetes, sillas pequeñas para que su hijo esté en ese lugar. Ahora la visión estaba comenzando a pulir su vida, su familia, su trabajo, todo. Porque cuando recibimos una visión de Dios, esta visión comienza a pulir todas las áreas de nuestra vida. Ninguna persona puede decir que ha recibido una visión de Dios si esta visión no ha comenzado a pulirte.
si esta visión no ha comenzado a pulir todas las áreas de tu corazón y de tu vida. Por eso, mi amigo, mi amiga, tú que estás allí, en tu casa, en tu lugar, en donde quiera que estés ahora escuchando esta palabra y mirando este programa, tú que fuiste empoderado por una visión, por una palabra de Dios, y estás sintiendo ahora la demanda de aquella visión, quiero decirte que no te sueltes, de la mano de Jesús y de seguir creyendo que esta visión es la que sigue, es la que va a levantar a tu vida. Es justamente de lo que va a depender no solamente tus decisiones, sino las determinaciones de los que vienen detrás tuyo. Esto no tenía que ver solamente con ascendencia, sino con descendencia, con los que iban a ser portadores de una gran visión, solamente porque un hombre se atrevió a creer y a ver aquella visión. Él recibió una promesa, tuvo la facilidad de ver la visión de esa promesa, de poner fe en la visión que había visto, y aquella visión se transformó en la visión de su vida y en la misión de sus hijos. Abraham, el padre de la fe; Isaac, que tenía que ver con la risa con un tiempo nuevo; Jacobo y Israel con el príncipe de Dios; José con los sueños; Manasés, Efraín con la bendición salvaje. La determinación de creer y dejar moldearse por la visión que había recibido de Abraham fue la bendición que descansó sobre la vida de toda su descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos, y una generación tan grande que hoy nosotros nos hacemos llamar también hijos de Abraham, o que venimos de aquella descendencia. Hermano amado, creer en aquella palabra que Dios te ha dado y confiar en una visión para tu vida es algo tan grande y algo tan poderoso que no todos tienen la facilidad de hacer esto. La palabra del Señor dice que cuando Abraham tomó determinación de ahora de caminar en esta palabra, Dios comenzó a hablar de una manera muy poderosa, claro, de una manera muy especial. Ahora entendemos por qué Abraham en Génesis capítulo 12 toma la decisión, ¿sí?, de ir a un lugar en donde él no sabía dónde quedaba ese paradero, no sabía una dirección. Dios le habló que tenía que apartarse de su parentela, de la casa, de la autoridad que lo gobernaba, de la familia en donde estaba, y que tenía que ir a una tierra a donde el Señor se la iba a mostrar. Él ni siquiera sabía a dónde iba a ir, pero lo que él sí sabía era que Dios lo iba a llevar a un destino seguro de bendición y un destino de fraternidad. Dios lo había escogido a él para que pueda levantar una nueva raza, ¿sí? Una nueva raza que pueda tener implantada una cultura, y no cualquier cultura, sino la cultura del reino. Dios lo había seleccionado a él. La palabra del Señor dice que era tan importante él como Sara para que esta visión se pueda cumplir, que cuando él se allega a Agar, a una criada, no nace el hijo de la promesa, nace Abraham. Esto quiere decir que no era tan importante Abraham como el vientre de Sara, porque Abraham y Agar producen Ismaeles, pero Abraham y Sara producen Isaac, producen hijos de la promesa. Tú que estás ahí en tu lugar, tú que estás con una matriz, tú que eres mujer y estás diciendo, siento que Dios ha dado una promesa sobre mi familia, pero ahora puedo creer que soy yo tan importante como mi esposo, para que esta palabra se pueda realizar conmigo. Estás en lo cierto. Y tú eres esa Sara, que vas a dar a luz una promesa muy fuerte. Sara, cuando recibió esa palabra, por un instante ella le causó gracia. Es que no podía creer quizás que esta palabra se pueda realizar. Sin embargo, Dios había visto que dentro de su matriz iba a crecer una promesa muy fuerte. El principio del cumplimiento de una visión que iba a arrasar, ¿saben? Como les dijo el Señor, como estrellas del cielo y arena del mar. La descendencia como arena del mar eran los descendientes de fe que Abraham pudo ver en la tierra. Pero la descendencia como las estrellas del cielo, justamente estaba hablando de nosotros, de aquellos que Abraham no pudo ver, pero que seguimos proclamando el mensaje de aquel Dios no conocido que Abraham comenzó a servir. Abraham, un hombre de fe, un hombre determinante, que no dudó en un solo momento creerle a Dios, a la voz de Dios, a los mensajeros, a los ángeles de Dios que venían con mensajes poderosos a sus vidas. Esto no tiene que ver por cuánto yo conozco de la Escritura, sino cuánto yo estoy creyendo en esto. Sino cuánto yo estoy creyendo en ella. Si tú tienes si tú tienes la bendición de caminar en fe, y quizás tú estás diciendo, pastor, yo he recibido una palabra, tantas palabras, pero me cuesta tanto.
realmente me cuesta tanto visualizar aquella palabra. Siento que cada vez tengo menos fe. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo en una oportunidad dijo que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe, sea grande o sea pequeña. Es fe. Quizás tienes la fe como un grano de mostaza, o quizás tu fe sea como una hortaliza, o quizás como un árbol donde las aves pueden reposar. Pero si tú hoy te atreves a creer, sea mucha o sea poca la fe que estás teniendo, puedes atreverte a creer y a ver la imagen de la palabra que Dios te ha dado. Esa palabra se transformará en una gran visión que pulirá tu vida y tu familia. Quiero orar por ti en este momento. Señor amado, en esta oportunidad quiero bendecir a todos los televidentes, a todos los que están sintonizando este programa, todos los que están pasando por un momento de angustia y de aflicción, aquellos que en medio de la realidad que están viviendo solamente están viendo desgracia, están viendo escasez, están sintiendo abandono. Señor, pon tu mano sobre ellos, cambia la visión que están teniendo. Así como un día lo hiciste como con Agar, en medio del desierto con su hijo. Estaban a punto de morir de sed, pero dice tu palabra que tú le abriste los ojos a Agar y ella pudo ver muy cerca de ella que había un oasis, justamente lo que estaba necesitando, estaba más cerca de lo que ella creía. Declaro que los ojos son abiertos de todos los que nos están mirando en este momento. Declaro que toda venda mágica, Señor, se cae de los ojos. Señor, declaro que tu verdad siempre será más fuerte que cualquier realidad momentánea que estemos viviendo. Declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que nos están mirando y escuchando serán testigos de un avivamiento en fe en sus corazones. Declaro que cada palabra que han recibido de parte tuya y aquella palabra que ha marcado su destino, Señor, hoy más que nunca la podrán ver con los ojos de la fe. Y no solo eso, se transformará en la visión que pulirá sus vidas, sus familias y sus ministerios para gloria de tu nombre. Yo lo declaro, así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.